Buenas noches, ¿Cómo han licenciado. estado? Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo me Bueno, escuchan? todo bien, gracias. Sí. Qué bueno. ¿Cómo me escuchan? Súper, licencia, se escucha nítido. Ahora sí. Ya estamos entonces. Todo este fin de semana estoy en eso. No, mentira. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Esta segunda semana, como se han dado cuenta, nosotros vamos a hablar lo que son las importaciones, las exportaciones, los Incoterms, las garantías y el stand-by. Ya, entonces, lo que refiere a las garantías y el stand-by, son parte de una logística, que son parte de una importación. La primera semana habíamos hablado de lo que es el comercio exterior, el comercio internacional, las características del comercio exterior, las características del comercio interior. Y en lo que refiere al comercio exterior, habíamos hecho énfasis en lo que es la producción, en lo que es el intercambio de productos, en lo que son las microempresas, en lo que es el estacionamiento, el lugar, la cultura. Habíamos hablado también del intercambio de productos, ¿no ve? Ese ha sido nuestro resumen de la semana. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son los Incoterms, que es una introducción, es una complementación a nuestro estudio del comercio exterior. Se encuentra Magda. Sí, buenas noches, Magda. licenciado. Hola Magda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Sí, todo bien, licenciado, gracias. Qué bueno, Magda. No sé si podrías vos, habíamos clasificado a tu persona y otros compañeros para que puedan hacer una introducción general de lo que son los Incoterms. No sé si has podido averiguar algo al respecto. Bueno, licenciado, no me ha clasificado a mí. Sin embargo, sí estaba leyendo algo de esto de los 5 TERFs. Bueno, lo poco que puedo, lo poco que he podido averiguar, ¿no? Son 11 y 5, perdón, 11 Incoterms que se tienen a nivel general, ¿no? Los más usados son el valor FOB y el valor SIP. Y estos 5 TEMs se usa para determinar, ¿no?, bajo qué normativas va a llegar una determinada mercadería a un determinado lugar. Es muy importante esto de los 5 TEMs para que la mercadería llegue a destino, ¿no? Así es. Para que no Muy, existan problemas tanto con el comprador como el vendedor. muy bien, Magda. Se encuentra Cristina Cachi. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Cristina. ¿Nos podrías hacer una introducción de lo que son los Incoterms, igual que Magda, en términos generales? Am, sí, doctor. A lo que he leído, bueno, he terminado de escuchar tanto el video, también lo que he averiguado es de que los Incoterms son, nos sirve más, hacen referencia al transporte que utilizamos en la importación y exportación. Ujú. Eh, Estos tienen sus riesgos, las que son dependiendo también, ¿no? Puede ser riesgo para el que está enviando el producto, o puede ser riesgo para el propio Incoterms también. Muy bien. Eh, Se Puede encuentra, ser directa o indirecta también. ya está muy bien. Se encuentra Griselda. Buenas noches, doctor. Griselda, ¿cuántos tipos de Incoterms existen o cómo se clasifican? Cualquiera de las dos preguntas, respóndeme. ¿Cuántos Incoterms existen o cómo clasificarías? ¿Por cuál de las dos preguntas te inclinas? Pero las dos están dadas para ti. Bueno, los indicadores más utilizados son 11, ¿Ya? de los cuales, a ver, entre unas de ellas tenemos lo que es el SIF, que son que el vendedor se hace cargo del transporte, del transporte y el seguro hasta que la mercadería llegue a su destino. ¿Ya? Otro Muy también bien. tenemos lo que es el SFR, que esto hace referencia a que el vendedor se hace cargo del transporte, pero no del seguro.
Ya, muy bien. Am- Muy bien, Griselda. Dame un número del 1 al 23, pero menos el 2, el 3 y el 4. El 7. 7. Denise Escobar, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Denise. ¿Podrías también hacer una introducción de lo que son los Incoterms? Sí, doctor. Los Por favor. Incoterms son términos de entrega internacional. Estos son términos de entrega internacional. Ya, Sus generalidades son que son reglas nacionales para la correcta interpretación de los comerciales. ajá, Han sido creados por la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936 y han tenido 6 revisiones. La última ha sido la del 2010, en la que se han establecido estos 11 que son los utilizados. muy bien, Denise. Hasta ahí nos quedamos entonces. Muy bien, tenemos las bases dadas. Entonces, ustedes en las diapositivas que tienen al frente van a darse cuenta que tenemos como una carátula, ¿no? Que son las importaciones y las exportaciones, Incoterms, garantías y el stand-by. Por favor, vámonos a la ficha número 16, a la diapositiva número 16. Búscala con calma y nos vamos a la 16. En la 16 vamos a hablar de los términos de entrega internacional Incoterms 2.010, 2.1 generalidades. ¿Sí? ¿Lo tienen ya? ¿No? Muy bien. ¿Lo tienen al frente? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, lo tenemos. Sí, Sí, doctor. se le- Sí, Muy lo bien. escuché. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, los Incoterms son 11 tipos de Incoterms. El multimodal, en segundos más les explico qué es multimodal, que es el EXW, el FCA, el CPT, el CIP, el DAT, el DAP y el DDP. Y el exclusivo marítimo, que es el FAS, el FOF, el CFR y el CIF. ¿Qué son los Incoterms? International Commercial Terms se llama. Los Incoterms deriva de la palabra inglesa internacional comercial termis, que se traduce como términos del comercio. Son tres letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta internacional. Nuevamente, deriva de la palabra inglesa International Commercial Terms, que se traduce como términos del comercio. Son tres letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta internacional. Contrato internacional, no se olvide. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. ¿Por qué son importantes? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. Son un requisito de cualquier factura comercial. Son un requisito de cualquier factura comercial y reduce el riesgo de que se produzca cualquier malentendido que podría costar mucho dinero. ¿Por qué son importantes? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. Son un requisito de cualquier factura comercial que reduce el riesgo de que se produzca un malentendido que podría costar mucho dinero. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms provienen de la palabra inglesa internacional commercial terms, que se traduce como términos del comercio. Son tres letras que se reflejan en las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta internacional. En otras palabras, chicos, o compañeros o colegas, los Incoterms son instrumentos que se encuentran insertos en un contrato internacional entre las partes. Eso estudia el comercio exterior. Habíamos dicho que el comercio exterior estudia el ingreso y la salida de bienes o servicios de un país a otro. El comercio internacional engloba un concepto mucho más global y general. Por ejemplo, la venta del petróleo que hace Bolivia al Brasil. Ese precio está supeditado a un precio internacional. Esa es la diferencia. Las similitudes son casi iguales. Entonces,
Acá con los Incoterms lo que ustedes van a darse cuenta es que es un estudio específicamente del comercio exterior, que estamos hablando de una relación contractual entre dos sujetos, entre dos personas naturales o dos personas jurídicas. Ejemplo, yo quiero traer celular, iPhone, Samsung, Huawei de los Estados Unidos. Yo no tengo la capacidad para ir hasta los Estados Unidos, pero sí tengo la capacidad para celebrar un contrato. Entonces, a distancia, me conecto con el fabricante o con el proveedor y elaboro un contrato, que puede ser escrito o como puede ser tácito. En ese contrato yo puedo incluir una cláusula, que es un Incoterms. El Incoterms es una cláusula del contrato, es un instrumento, parte de un contrato, que se relaciona obviamente con la factura. ¿Qué es la factura? La factura describe las condiciones mínimas de una mercancía, ¿ya? Está regulado por el artículo 9 de la CAN, la 1684, la resolución 1684. Pero el Incoterms abarca un concepto mucho más general. ¿Por qué? Porque está aprobada por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, si yo quiero incluir, ¿puedo o no incluir un Incoterms en mi cláusula? ¿Por qué incluyo un Incoterms? Porque tiene el objetivo de asegurar la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Eso es el Incoterms. El Incoterms es un instrumento que forma parte de un contrato comercial donde le va a dar seguridad de entrega de la mercancía al comprador, ¿ya? Este Incoterms, ¿es necesario que en todos los contratos internacionales comerciales se encuentren insertos? No. El Incoterms puede ser usado como puede ser no usado, porque hay algunos, por ejemplo, en el ejemplo que les doy, podemos utilizar un Incoterms. Por ejemplo, yo voy a utilizar, por decirles, como va a ser marítimo, voy a utilizar el FAS. Entonces, eso quiere decir de que el vendedor tiene que poner su mercancía en mi fábrica, o en mi almacén, o en mi tienda comercial que es en San Miguel, en la calle 21. ¿Ya? Entonces, las obligaciones del vendedor no están en el momento en que despacha la mercadería al buque, sino en el momento en que entrega la mercadería en mi fábrica. Esa es la característica, por ejemplo, del FAS. Entonces, los diferentes Incoterms, los 11 que se van desarrollando, tienen diferentes características en su entrega. ¿Cuál es la diferencia? Me decían el año pasado unos compañeros entre lo que es un Incoterms y una garantía. Los Incoterms garantizan, es un medio de instrumento que le da seguridad jurídica al contrato en lo que refiere a la entrega de la mercadería. La garantía tiene un concepto mucho más amplio. La garantía vela por el 100% del valor de la mercadería. O sea, los Incoterms simplemente son los que protegen lo que es la entrega. En cambio, la garantía es un concepto mucho más grande que abarca desastres naturales, devaluaciones, etc. Dependiendo del tipo de garantía que nosotros utilicemos. En el momento en que yo utilizo un Incoterms, como lo he decidido el FAS, que me entrega la mercadería, el momento que la mercadería es nacionalizada en aduana interior en la 6 de marzo de la ciudad del Alto, ese momento de que es nacionalizada, no acaba las obligaciones del vendedor, porque hemos insertado el FAS, y el FAS tiene esas características. Tienen que entregarme en mi tienda que está en la calle 21 de San Miguel. Entonces, el momento que me entrega, yo doy a dar un documento de aceptación, y ese es el momento exacto en que se perfecciona el Incoterms, ¿ya? Esos son los Incoterms. Entonces, los términos de entrega internacional son los entrega. Cuando en el examen final yo les pregunte, ¿un Incoterms es igual que una garantía? ¿Qué me van a decir? No. Que no. Exacto. No. ¿Por qué? Porque el Incoterms lo que va a garantizar es la entrega de la mercadería. ¿Ya? Por favor, silencien sus micrófonos. Los Incoterms, como dice la ficha 16, son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. Están en términos, tienen siglas.
¿ya? Los circuitos están el FAS, el XW, el SPT, el DAT, el DAP, el DDP, están abreviados, ¿ya? Están creadas por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, en la cual Bolivia tiene un representante que tiene el rango de embajador. Es elegido por una terna propuesta por la Cámara de Diputados y el presidente de la República lo elige ante la Cámara Internacional de Comercio, no es nuestro representante. La Cámara Nacional de Comercio está organizado por casi todos los países del mundo, donde sus mayorías son no por 2/3, sino por la mayoría más uno en las decisiones que toman. A partir de 1936, por favor, apaguen su micrófono, por favor, o es de idea. Ahora sí. Entonces, el CCI ha creado lo que son los Circumtems y las ha creado en 1936 con revisiones, en 1953, en 1980, en 1990, el 2000 y el 2010. El 2010 es la última revisión porque antes habían 8 Icotems, habían 6 Icotems, habían 10 y son ahora 11, de los cuales los 11 están vigentes. Paréntesis hasta aquí. El momento en que yo nacionalizo la mercadería en aduana interior, porque ese es el lugar donde yo he convenido con el transportista y con el vendedor la nacionalización de la mercadería, yo genero una póliza de importación. Esa póliza de importación se llama DUI, que significa Declaración Única de Importación. Una vez que yo haga mi declaración, adjunto los documentos soportes y la aduana me los acepta, independientemente del canal que salga, sea rojo, sea amarillo o sea verde, yo procedo a la nacionalización de la mercadería. La aduana me dice, bueno, señor, usted tiene que pagar tanto de impuesto. Y yo pago el impuesto. Tengo 3 días para pagar los impuestos. Dependiendo del tipo de la mercadería, pago el GA, puede ser que no tenga GA. En el caso de los celulares, pago GA. ¿Pago el ICE? No, no pago el ICE. En el caso de los celulares, pago GA, pago IVA. Puede ser que pague ICE también, ¿ya? Eso lo va a definir la partida arancelaria. Entonces, a partir de la nacionalización, una vez que elabore mi póliza, hay una casilla. No sé, por favor, acá un paréntesis. Quisiera saber si alguien trabaja en una naviera o en agencias despachantes. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor. Absolutamente bien, parece ATV, muy bien. Entonces, una vez que yo nacionalizo mi mercadería a través de una declaración única de importación que tiene la calidad de declaración jurada, yo en la casilla 33 defino qué Icotem se ha utilizado. En este caso he utilizado el FAS, pero si no he utilizado lo dejo en blanco. Yo estoy ahorita desempeñando en la actualidad funciones en la unidad de fiscalización. Y fiscalización se encarga de buscar a los importadores que han pagado mal, porque han hecho una mala declaración, entonces pagan un reintegro. ¿Y cómo los hacemos caer? Los hacemos ver desde el punto de vista de la factura comercial. Y la factura comercial a veces arrastra el Icotem. Decimos, casilla 33 Icotems. ¿Qué Icotems has utilizado? ¿No? Y la relacionamos con la factura, con el Big-Flow Leading, con los documentos soporte. ¿Ya? Que ustedes seguramente en módulos próximos van a estudiar qué son esos documentos. Entonces, son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales, creados por la Cámara de Comercio Internacional a partir de 1936, con ciertas revisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 revisiones, cuyo objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos, ¿ve? Entre dos partes, compradora y vendedora, en un contrato de compraventa internacional. Los Icotems son de aceptación voluntaria por las partes, ¿ve? Lo puedo utilizar como no la puedo utilizar. Es decir, no son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio. Y su principal virtud consiste en haber simplificado en su última versión
mediante 11 denominaciones normalizadas, un cúmulo de condiciones a cumplir por las partes que gracias a esta armonización saben perfectamente a qué atenerse. Además de las estipulaciones propias de cada ICOTEM, estos pueden admitir otras adicionales. ¿Ve? A partir de un ICOTEM que yo utilizo en un acuerdo de voluntades que es en mi contrato, puedo utilizar otro tipo de garantías, que no es un ICOTEM, ojo. Si bien su inclusión debe ser muy prudente, ya que puede desvirtuar la armonía natural con que están redactados. ¿Ve? Es muy importante saberlos redactar los ICOTEMs y cómo plasmarlos en el contrato comercial. Los grandes problemas regulados por los ICOTEMs. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran o que pueden presentarse en un contrato? Digamos, hoy celebramos el contrato y de aquí a un mes que la mercadería va a llegar, puede suceder. Puede como puede ser. Son 4. La entrega de las mercancías, porque puede haber un siniestro. ¿Qué pasa si el barco en Panamá sufre un choque con un muelle o hay una caída del presidente como el año pasado, en donde hace de que la entrega de la mercancía no sea estipulada en el contrato y en el ICOTEM? La transmisión de los riesgos, o sea, dependiendo de los ICOTEMs que utilicemos. Yo utilizo el FAS, muy bien, el vendedor es el que es él es el responsable de la entrega de la mercadería. Pero ¿qué pasa si utilizo el FAS y el CIF? El CIF dice que deben entregarme la mercadería en el muelle. Entonces puede ser que en el tiempo los riesgos vayan cambiando, ¿ya? La distribución de los gastos, los trámites documentales. Entonces, si no, los problemas de los ICOTEMs a que se refiere esta ficha o esta diapositiva es en que puede presentarse en el tiempo, o sea, a futuro, que se refiere a la entrega de mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. Esos son los problemas ante el incumplimiento de un ICOTEM que se ha estipulado con anterioridad. Ahora, ¿cuáles son las excepciones para que el ICOTEM no se haya cumplido? Los acontecimientos de la naturaleza y la fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Quién es abogada? Cristina, ¿no? No, Lita, no soy abogada. Y es por ratito, ahorita. Ahí está. Denise. Denise Escobar. No está. Jimena Merubia. Jimena Merubia. ¿Se encuentra Jimena Merubia? Jimena, ¿nos puedes dar una explicación de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor? Ya, el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito y fuerza mayor son aquellos hechos imprevisibles de la naturaleza que hacen imposible el cumplimiento de un contrato o un acuerdo entre partes. Ya, ¿ese es el caso fortuito o la fuerza mayor? Porque son dos cosas diferentes. Ese es caso fortuito. El caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza que obliga a las partes el incumplimiento de un contrato. Como ejemplo, un rayo, por ejemplo, un desastre natural, por ejemplo, les digo que las olas, no sé, han subido bastantes en el canal de Panamá que impide que el barco llegue a destino. Ya, ese es el caso fortuito. ¿Y qué es la fuerza mayor? Por ejemplo, a ver, fuerza mayor, un incendio, una inundación, un desastre natural. La fuerza mayor son acontecimientos del hombre que tienen incidencia en la naturaleza, exacto. Por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? O sea, una manifestación por ejemplo, un golpe de estado hace de que esa mercadería no pueda bajar o no pueda llegar de Chile hasta La Paz. ¿Por qué? Porque los acontecimientos sociales hacen de que esa mercadería corra riesgos, ¿verdad? El caso fortuito es un obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto e inevitable, proveniente de las condiciones de la obligación que debía ser cumplida, como usted dice, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. Muy bien, ese concepto, ¿de dónde lo has sacado? ¿De tu tablet o de dónde? No, Está bien.
computadora y viendo un trato. Ya, está muy bien. Bueno, seguimos. Esta más y después pregunto, ¿ya? La entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor. Estamos hablando dentro de lo que son los Incoterms. Ojo, es la primera de las obligaciones del vendedor que tiene que ser efectuada de acuerdo con los términos del contrato de compra-venta y proporcionado todos los documentos exigidos por el contrato en prueba de conformidad. El motivo estriba en impedir que el vendedor juegue con la necesidad del comprador. El documento de entrega puede ser un recibo y o el documento de transporte. Dependerá del Incoterm utilizado. ¿Ve? Entonces, es la primera de las obligaciones del vendedor, la entrega de las mercancías del vendedor, que tiene que ser efectuado de acuerdo con los términos del contrato de compra-venta internacional, ojo, y promocionando todos los documentos exigidos por el contrato en prueba de conformidad. El motivo estriba en impedir que el vendedor juegue con la necesidad del comprador. El documento de entrega puede ser un recibo o un documento de transporte. La entrega puede ser directa, cuando el Incoterm define que la mercancía sea entregada al mismo comprador. Caso de los... ¿Perdón? Sigo, ¿no? Directa. Cuando el Incoterm define que la mercancía sea entregada al mismo comprador. Caso de los Incoterms EXW, DAP y DDP. Indirecta, cuando la mercancía sea entregada a un intermediario del comprador. Puede ser transportista o tránsito en general, puede ser la esposa del representante, del dueño de la mercadería, puede ser un representante legal, puede ser un albacea en el caso de un menor de edad, todas las cosas que se pueden. O sea, ahí es muy restrictivo. Ahí me olvidé decirles que puede ser el que tenga un poder, ¿ya? La indirecta. En este es el caso de los Incoterms FAS, FOB, SFR, SIF, FCA, SPT, SIF y DAT. ¿Ya? Entonces, la entrega de las mercancías, entonces, es una de las primeras obligaciones del vendedor que tiene que ser efectuada de acuerdo a los términos del contrato y promocionando todos los documentos exigidos por el contrato en prueba de conformidad. La entrega puede ser directa o indirecta. Directa cuando el Incoterm define que la mercancía sea entregada al mismo comprador. Caso de los Incoterms XW, DAP y DTP. Indirecta, cuando la mercancía sea entregada a un intermediario del comprador, transportista o transitor en general. Este es el caso de los Incoterms FABS, FOB, SFR, SIP, FCA, SPT, SIP y DAT. Muy bien. Entonces, está claro hasta aquí. Preguntas, por favor, dudas hasta acá. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Martín Michma. Martín, Mishma, estoy atento para tu pregunta. En este caso, por fuerza mayor puede ser, ¿no? Como dice, ocasionado por el hombre, ¿no? O puede ser por las personas. En este caso, asaltos en el camino o algo así, ¿no? Puede ser también, ¿no? También. Esa es la fuerza mayor. Son acontecimientos del hombre que inciden en la naturaleza y el incumplimiento de un contrato. Exacto, muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa? Doctor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo compro un Mazda. Yo compro un Mazda de Iquique, zona franca, ¿ya? No lo estoy comprando en los Estados Unidos, compro de Iquique. Entonces, Iquique, como no es el fabricante, me va a dar una factura de reexpedición, que es un gran problema hasta el día de hoy con Bolivia porque nosotros no las aceptamos, las facturas de reexpedición. Pero bueno, entonces me dan una factura de reexpedición, pero yo incluyo en mi contrato de compra-venta un Incoterm. Y da la casualidad que en Tambo Quemado, pasando ya Pisiga, llegando casi a la ciudad de Oruro, me roban la movilidad, todo el container. O sea, ha habido un grupo terrorista que ha hecho asalto. Entonces, eso hace de que exista un incumplimiento del contrato y por ende un incumplimiento del Incoterm, evidentemente. Para eso, como es una mercadería que es de mucho valor, por ejemplo, la Incruz, Mazda, la Mercedes-Benz, Obando, todas esas empresas se aseguran esos tipos de magnitud de importaciones con garantías muy fuertes. Por ejemplo, la semana pasada había el comentario de que se iban a entrar a la aduana, a la administración de aduana.
toda esa mercadería, casi el 85% de esa mercadería está con una garantía, porque es mercadería de mucho valor. Por ejemplo, si yo voy a traer Mercedes-Benz o voy a traer, no sé, Volvos o Suzukis nomás, Mazda, son mercaderías que están arriba de los 100,000, $200,000, hasta incluso $1,000,000. Entonces, no solo me tengo que asegurar con el Icontep. El día que ustedes sean, el día de mañana asesoren una empresa o se vayan a una naviera, a una agencia despachante, exijan que tenga una garantía ese tipo de mercadería. Yo he tenido algunos compañeros conocidos que no los han asesorado mal, o Obando, que es la representante de la Mercedes-Benz en Bolivia, ya han tenido algún tipo de problemas, no necesariamente de robo, pero sí han tenido algunos siniestros donde ha habido un mal asesoramiento por el tipo de contexto. Es muy importante que ustedes sepan y asimilen, muy importante, la introducción a estas diapositivas y a este módulo, y más adelante me imagino que con otros docentes desarrollarán a profundidad lo que son los Icotems. ¿Otra pregunta? Ninguna. Muy bien, chicos. Denise. Denise. Sí, doctor. Denise, dame un número, por favor, Doctor. del 1 al 20. Dame un número del 1 al 23 menos el 7. El 21. ¿Se encuentra Américo Visa? Américo Visa se encuentra a la 1, a las 2 y a las 3. Otro número, Denise. El 15. Aimi Mora, ¿se encuentra? Acá estoy, Licen. Muy bien, Aimi. Muy bien. ¿Podrías, de todo lo que acabo de hablar, hacerme un resumen de qué se entiende? No, primero, no quiero que me digas de memoria qué son los 11 Icotems, sino quisiera que me digas qué se entiende por un Icotem y cuál es el objetivo, cuál es el objeto de su creación, cuál es el objeto de su creación de un Icotem. Quisiera que me definas qué es un Icotem primero, y segundo me digas cuál es el objeto de su creación o de su inclusión. A ver, a lo que yo he entendido. Uh-huh. Un Icotem son formas entre el comprador y el consumidor No, de forma internacional de unas mercancías, perdón, es decir, perdón que te interrumpa. No son formas. Los Icotems son instrumentos que se encuentran, instrumentos legales que se encuentran insertos en un contrato internacional de compra y venta. ¿Sí? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su objeto, Aimi? No, como objetivo tiene lo que es cubrir el seguro, o sea, tener como un seguro de lo que es en la compra y venta o la compra de la mercancía. El objeto principal del Icotem, que... su objeto de insertación es asegurar la entrega de la mercadería. ¿Ya? Muy bien. Dame un número, por favor. 10. Paloma Mamani, ¿se encuentra? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Paloma. ¿Me podrías explicar los dos tipos de entrega dentro de lo que es un Icotem? Los dos tipos de entrega, que existe en cuanto a las mercaderías es la entrega directa y la indirecta. La primera se refiere a que cuando hacemos la compra o venta o esa transacción de compra y venta de bienes, la entrega se lo realiza directamente al comprador, sin ningún intermediario. Y en el segundo caso, que es indirecta, se puede utilizar un intermediario, el mismo puede estar
en el tránsito del mismo, ¿no? Muy bien. O el ¿Me podrías transporte dar? de la mercadería. Muy bien. ¿Me podrías dar un número, por favor, del 1 al 23? 23. Vanessa, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. ¿Me podrías dar un ejemplo de un ICOTEM entregado de manera indirecta? Un ejemplo, por favor. De manera indirecta. Con tus propias sí. palabras, como tú quieras tomar, chompas de alpaca, celulares, lo que tú quieras. Pero necesito que me des un ejemplo de una entrega indirecta de la mercancía. Por favor. Sería ¿Lo una tienes al frente el exportación. concepto? De manera indirecta sería la exportación de celulares que nos entregarían de forma indirecta en la aduana, en frontera, en desaguadero. No. Podría ser. ¿Por qué? Porque ese es el intermediario, tú lo estás utilizando a la institución pública. Acá la aduana no es gestora de los importadores. Necesariamente tiene que ser un intermediario. El concepto te dice cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, que puede ser un transportista o un transitario. Por ejemplo, bueno, sigamos, ya, está bien. Dame un número, por favor, Vanessa. El 15, doctor. No, otro número, ya participó el 15. El 20. Ya, muy bien. 20, Adriana Vivero, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Adriana, colega abogada. ¿Me podrías dar, por favor, un ejemplo un ejemplo de entrega indirecta de mercancía? Al frente tienen el concepto. Vamos. No creo que no. Puedes vos. Sí, pues. Vamos, Adri. Dame un ejemplo. Nuevamente, cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, creo que no le están cachando mucho, ¿no? A ver, dame un número, por favor. Sí, doctor. A ver, el 10. El 10. Otro número. El 2. El 2. Que es el 1, ya participó. Fernando Balboa, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Fernando, ¿me podrías dar un ejemplo, por favor, de lo que es entrega indirecta de un ICOTEM? La entrega puede ser, por ejemplo, en los Incoterms que se pueden apreciar en la pantalla como FAS o FOF para el tema de las navieras, o CFR o CIF para el tema de transportistas terrestres. Ya, pero dame un ejemplo. Digamos, yo estoy comprando celulares. Yo soy el comprador, tú eres el vendedor. Dice, cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, ¿a quién entregarías la mercadería? ¿A mí me entregarías la mercadería? Estamos poniendo, por ejemplo, entrega en Santa Cruz de la Sierra. Pero los barcos, el tipo de despacho de la mercadería ha sido por barco, ha sido marítimo. Y te está diciendo que hay un intermediario. El intermediario soy yo, es la aduana, es impuestos nacionales, es la Policía Nacional o es uno elegido por el comprador. Es uno elegido por el comprador. Muy bien. No Eso es lo que... Exacto. Forward, no me acuerdo un término así. También. Nuevamente, les voy a repetir, chicos. Por eso quiero que ustedes, mis alumnos, sean pilas en los conceptos. Y no estoy siendo tan pesado con las clases. La entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor. Ojo, desde ahí ya parto con mi ejemplo. Tiene que ser efectuada de acuerdo con los términos del contrato de compra-venta y proporcionando todos los documentos exigidos. La entrega puede ser directa, define la mercancía sea entregada al mismo comprador. Por ejemplo, yo estoy comprando celulares de Miami, pero no estoy yendo a Estados Unidos porque no tengo dinero. Pero le he dicho que me las pongan en mis almacenes. Tengo un almacén
porque tengo, no sé, la licencia de Apple en San Miguel y me las tiene que llegar hasta el almacén, porque he incluido en mi contrato el tipo de Incoterms FAS. Perfecto. ¿Qué pasa? La indirecta, cuando la mercancía es entregada a través de un intermediario. Por ejemplo, el tema de la minería. Por ejemplo, yo estoy comprando minerales, plata de México, pero estoy en Santa Cruz. Me las pueden traer en avión, pero es muy caro. He decidido por tema marítimo y vía terrestre, porque como no tenemos mar, el barco va a llegar hasta Iquique. En Iquique van a descargar la plata y le van a entregar a un intermediario. ¿Ese intermediario puede ser la agencia despachante? No, señores. ¿Puede ser un exportador? No. Tiene que ser un tercero, que puede ser el transportista, por decirles Juan Pérez, Rodrigo de los Palotes, Mickey Mouse, puede ser la esposa del dueño, no sé, puede ser María Ocio, por decirles, es un ejemplo, ¿no? Tantos ejemplos, por favor, quiero pilas, quiero que escuchen bien los conceptos y no quiero renegar, porque no estamos somos profesionales y tienen que leer y tienen que escuchar bien lo que se les manda, ¿ya? No lo hagan por mí, háganlo por ustedes, por favor. Es la última vez que estoy escuchando tartamudeos, por favor, no quiero las cosas de memoria, pero quiero que las cosas sean claras. Si está diciendo ahí el concepto que agarra un intermediario, pues es un transportista, es un tercero, un representante legal, cualquier persona que se puedan imaginar. Entonces creo que eso no es difícil que ustedes puedan definir, ¿ya? Por favor, seguimos con la ficha número 19. Transmisión de los riesgos. Es un aspecto esencial de los Incoterms que no debe ser confundido con la transmisión de la propiedad. O sea, la propiedad se está refiriendo a la mercancía como sea. La transmisión de los riesgos. Se transmiten los riesgos. O sea, si yo soy el vendedor, transmito mi riesgo. Puedo transmitir al comprador, al comprador, al intermediario, a la aduana, dependiendo la transmisión de los riesgos. Pero los Incoterms es un instrumento o una cláusula que se encuentra regulada por un contrato internacional comercial entre dos partes. Entonces, los riesgos se van transmitiendo de acuerdo a los Incoterms que vamos a utilizar. Es un aspecto esencial, no debe ser confundido con la transmisión de la propiedad. O sea, el riesgo es una cosa y la mercancía es otra cosa, ¿ya? Que debe ser tratada en el marco de la ley que regula el contrato. El concepto fundamental reside en que los riesgos y en algunos casos los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definan el contrato. Esta es una pregunta de examen. Entonces, el concepto fundamental que reside en los riesgos es de acuerdo al punto geográfico. De acuerdo a los Incoterms, los riesgos pueden transmitirse en el mismo barco, por ejemplo, X-Works, o sea, subo el barco, punta a la derecha, el barco tiene que ir así como en un costal de papas, a la punta derecha del barco, ¿no? Los navieros, los de la armada saben cómo, si por ejemplo son, cristalería muy fina de porcelana, se me va a romper porque yo no tengo la plata para llevar en avión. Entonces utilizo el Incoterms, el XW, digamos, el X-Works, que significa subir al barco punta derecha. Muy bien, entonces la transmisión de los riesgos se van transmitiendo. Puede ser en el barco, puede ser en el momento, en el lugar donde queda el barco, donde parquea el barco, en los almacenes, dependiendo del tipo del Incoterms. Entonces va a ser el punto geográfico, ese es nuestro palabra principal, es el punto geográfico el que va a definir dónde se ha producido el riesgo, ¿ya? Se transmite en el punto geográfico y en el momento cronológico que define el contrato. El Incoterm se ha elegido siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada o individualizada. El punto geográfico será sucesivamente la fábrica, ¿ve? El muelle, la borda, etcétera, etcétera. Mientras que el momento cronológico se producirá por el comienzo del plazo de entrega, en el marco del cual se va a efectuar esta. 2 puntos. Nuevamente, la transmisión de los riesgos tienen 2 características. El punto geográfico, uno es el punto geográfico y el otro es el comienzo del plazo de entrega. Son 2 factores que sustentan la transmisión de los riesgos. No es nosotros los abogados, que son más fáciles porque nosotros nos han formado para analizar el contrato, tenemos que empezar nuestro análisis desde 2 puntos de vista.
Punto geográfico, desde el momento donde se encuentra la mercadería. Se encuentra en Iquique, se encuentra en Panamá, pero hemos hecho una relación transnacional desde París hasta Iquique. ¿Dónde se encuentran mis movilidades? ¿Dónde se encuentran mi Testa, digamos, que es una marca de auto? O mi Ferrari, digamos, ¿no? Entonces, analizo. El punto geográfico, estamos hablando de riesgos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ICOTEM ha sido incumplido. Que un contrato de compraventa se ha incumplido el contrato, la transmisión de los riesgos. Analizo el contrato desde el punto de vista geográfico, ¿a dónde se encuentra el ICOTEM? Ah, perfecto, no ha llegado. ¿Dónde se ha parado el barco? En Bélgica. ¿Por qué? Porque ha sufrido un desastre natural. Muy bien. Y otro, el momento cronológico. ¿Qué es todo lo que ha pasado? Tengo que leer todas las cláusulas del contrato. Esas son las dos características principales de la transmisión de los riesgos. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Aunque este concepto es generalizable a todos los ICOTEMs, conviene efectuar algunas matizaciones como las siguientes. Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. Hasta ahí está suficiente. Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. Coma, salvo que no pueda considerarse bajo ningún aspecto como el objeto del contrato. Una cosa es el objeto, que es la operación jurídica que las partes pretenden realizar, o sea, es la voluntad. Ah, ya, tú me entregas mi Coca-Cola en mi casa, perfecto, esa es la operación jurídica. Para no confundirnos, y yo me conformo con lo que ustedes me digan, que la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato. 2, o inciso B, si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último. ¿Ve? Si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último a partir del momento en que exista la culpa del comprador. Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, la caída de Evo Morales el año pasado. No es culpa mía. ¿Por qué? Porque yo vendo iPhones, yo tengo mi tienda en la 21 de San Miguel. Sí, pero esos acontecimientos de la naturaleza, que aunque no sean ajenos a mi tienda y a mi nombre, que soy Mario Bacaflor, igual se transmiten al vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor no va a poder entregar su mercancía en mis almacenes. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos que impiden su entrega. Entonces las obligaciones ya se han transmitido, ya no son para el vendedor, sino son para mí. Así, un ratito, señor. Yo, si bien hemos utilizado el FAS, que es la entrega de la mercadería en sus almacenes, yo no puedo utilizar ese FAS, no lo podemos cumplir, porque yo no puedo llegar. La mercadería va a ser quemada en el prado, ¿no? Por todas las cosas. Entonces, las obligaciones se han transmitido al comprador. Entonces, en esos casos, ¿qué ha pasado? Muchas veces se ha pasado, por ejemplo, en el Estado Mayor, armamento o balas o botas, que los he visto. En esos momentos, en otros momentos, por ejemplo, en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, se ha buscado un notario de fe pública y se ha hecho la entrega en un lugar ajeno al de los almacenes. Se ha buscado, por ejemplo, se han prestado almacenes o hay algún amigo, o se ha hecho la entrega tal vez en alguna oficina, etcétera. Ya el comprador tiene que ver todos los medios. Levanta un acta internacional, ese documento de instrumento público se lo lleva a la Cancillería, se lo hace refrenar, se lo traduce en idioma inglés-español y se lo envía al vendedor. ¿Por qué inglés-español? Porque yo tengo que tomar en cuenta, según la decisión 1684, que el contrato tiene que ser traducido en idioma español, porque yo soy boliviano y porque mi constitución dice que el idioma oficial es el español, y también en inglés porque el vendedor es de origen americano, el producto, y tiene que ser traducido en eso. ¿Qué pasa si hablamos de una Volkswagen, por ejemplo, de Alemania? Tiene que ser traducido ese documento del notario, tanto en alemán como en español. Entonces, ¿qué pasa en caso de que ese documento, ustedes dicen, pero en la Cancillería lo van a traducir? Sí, señores, hay una oficina que existe, que hay técnicos, funcionarios públicos que están ahí de lunes a viernes y que estudian 8 o 10 idiomas y que saben hasta incluso
entre quechua y aymara también, porque tampoco nuestro idioma oficial es el español, pero también por efecto tenemos otras que reconoce la Constitución, ¿no? Muy bien. C. La transmisión de los riesgos solo puede efectuarse si la mercancía ha sido previamente individualizada o identificada como la del objeto del contrato. La transmisión, o sea, señor, no puedo entregarle los iPhones en su tienda de San Miguel de la 21 porque estos iPhones 12, el 10 son los últimos que han salido y son de mucho valor y yo no quiero correr con los riesgos. Entonces, estábamos identificando el tipo de la mercadería. Nuevamente, existen 3 matizaciones siguientes de los incoterms. Que la mercancía es entregada y no se ajusta a lo establecido en el contrato. B, si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten al comprador. C, la transmisión de los riesgos solo puede efectuarse o solo se puede definir si está previamente la mercancía individualizada, que es por eso se da por sobreentendido, ¿no? Porque si estamos utilizando un Incoterm, es por lógica que estamos identificando la mercadería, ¿ya? La distribución de los gastos. Los gastos son lo que yo utilizo en papeles, en llenados, documentos adicionales de la aduana. Por ejemplo, las carpetas. La aduana les vende unas carpetas azules a los importadores. Eso cuesta 3 bolivianos, 15 bolivianos. Papeles membretadas de 2 bolivianos, 3, ¿no? Esos son los gastos. La gasolina del transportista, tal vez se le acabó la gasolina, se ha pinchado su llanta. Son gastos adicionales que no cubren los Incoterms, ojo, que no cubren, ¿ya? Excepto en los casos CFR, CPT, CIF y SIP, en los que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte. Y seguro en los 2 últimos casos, hasta destino, a pesar que la transmisión de los riesgos es en origen. Esos son los gastos extras, que no son parte de un Incoterm. Muy bien. Ficha número 22. Trámites documentales en fronteras. En general se observa que el Incoterm, el XBW, sin despacho, la exportación es un problema del comprador, que tendrá que efectuarla contratando los servicios de un transitorio o agente de aduanas en el país de expedición que se la gestiona. Y si la ley del país no se lo permite, solicitará la gestión al vendedor que efectuará como mandatario del comprador. O sea que directamente el comprador, en este caso en el XBW, los trámites documentales en frontera, o sea, quiere decir que nosotros la entrega de la mercadería, de acuerdo a este Incoterm en LXBW, va a ser la entrega en frontera, va a ser transmitida o sea, se va a elegir un tercer sujeto. En caso de que no existe ese agente de aduanas o transitorio, automáticamente el que va a gestionar como intermediario, como habíamos explicado en inicio, era el comprador, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿dudas, por favor? Todo está claro, bien, conciso, muy bien. 8:25. Muy bien, quisiera que los compañeros ahorita estamos bien, ¿no? Estamos claros, ¿no? Doctor, el último, trámites documentales en fronteras, no he podido captar al 100%, doctor. El trámite por favor, documentales doctor. Claro, no te preocupes, para mí es un gusto. Martín, ¿no? Sí, doctor. Ya, Martín, Tincho, lo importante es que en este tipo del Incoterm, que es el EXBW, lo estamos utilizando para nacionalizarlo en frontera. Hay una resolución de directorio de la aduana que permite también nacionalizar la mercadería en frontera. Puede ser en Desaguadero, Pisiga, Tambo Quemado. No necesariamente tiene que ser en aduana interior, o sea, en la 6 de marzo. También tenemos aduanas interiores que están casi en el centro de la ciudad, a eso nos referimos. Pueden nacionalizarse en frontera. En caso de que se nacionalice en frontera y utilizo este Incoterm, el EXBW, el concepto dice que tengo que buscar un intermediario. En caso de que, o sea, ¿qué quiere decir? Intermediario, por ejemplo, en Desaguadero, voy a nacionalizar en frontera, en Desaguadero. ¿Qué son? Fierros. Yo voy a entregar la mercadería a un intermediario. ¿Por qué? Porque yo soy Shalky, digamos, ¿no? Del ex dirigente del Stronger, digamos, que en paz descanse. Pero yo no puedo ir y tampoco tengo gente para mandar a Desaguadero. Entonces, voy a nombrar
no sea los Mailcus de Desaguadero. ¿Por qué no? Les voy a dar mi testimonio de poder amplio y suficiente para que ellos puedan recoger mi mercadería. Entonces, los Mailcus van a recoger la mercadería utilizando este Incoterms, el EXW. Ellos no saben nada de eso, pero sí la aduana tiene que prever que está un Incoterm en sus documentos adicionales. En caso de que no pueda contactar con un intermediario, Martín, en este caso los Mailcus no me quieren dar o están en fiesta, entonces el intermediario automáticamente es el vendedor, ¿no? Automáticamente es el vendedor, el intermedio. O sea, lo que quiere decir que el vendedor entrega la mercadería al comprador. Pena, si no está el comprador, bueno, yo lo dejo en los almacenes, donde el concesionario y el comprador verá a Mario Bacaflor a través de su empresa Salki cómo se entiende. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿De qué? Muy bien, chicos. Entonces acá vamos a hacer 2 tareitas en 5 minutos, ¿ya? Se encuentra Lisette Cruz. Sí, doctor. Presente. Muy bien, Lisette. ¿Me podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la entrega de la mercadería de manera directa? Sí, doctor. Por De manera favor. directa, por decir, El ICOTEC define que la mercancía sea entregada al mismo comprador, directamente. Así como, o sea, dame un ejemplo. Que la empresa tanto... podría ser, no sé, la empresa, no sé, una empresa X puede realizar la importación de mercaderías, no sé, cualquier mercaderías, pero esta, digamos, puede ser a través del Incoterms DAP. Muy DAP, bien. y este es la entrega en el lugar, quiere decir que en las puertas de almacenes de la empresa que está haciendo la importación, ahí es donde debe entregarse, de manera directa al comprador. Muy bien, excelente. Tú eres Daisy, ¿no? No, soy Cintia Cruz, Lizeth Cruz. Dice Cruz, muy bien. ¿Se encuentra Daisy? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Daisy. ¿Me podrías decir qué es un Incoterm? Ya. Un Incoterm, perdón. Un Incoterm es un instrumento legal que se encuentran estipulados en una cláusula en un contrato de compra y venta que sea internacional. Entonces, también se define por 3 letras, ¿no, licenciado? Lo que le estaba entendiendo. Muy bien. Y estas 3 letras se van a encontrar en ese contrato. O también usted está explicando que tampoco es de forma obligatoria, que también es el Incoterm. Entonces, esto también está lo han creado más o menos la Cámara Nacional, la Cámara de Comercio Internacional. Ajá. En 1936, eso es lo que le estaba entendiendo. Muy Y bien. lo más importante es que asegura la entrega de la mercadería bajo estos términos, ¿no? Muy bien. ¿Se encuentra Odalis? ¿Se encuentra Sí, Odalis? doctor, buenas noches. Sí. Buenas noches, Odalis. En la transmisión de los riesgos existen 2 características. ¿Cuáles son? En la transmisión de los riesgos. Sí. La transmisión de los riesgos, en lo que refiere a los Incoterms, encontramos 2 características principales. ¿Cuáles son? El punto geográfico, doctor, Muy y el bien. comienzo de entrega. El comienzo cronológico, ¿no ve? El momento cronológico del contrato. Muy bien, Odalis. Muy bien. Me parece excelente tu respuesta. ¿Se encuentra Dalit? Sí, doctor, buenas noches. Dalit. Cuando hablamos de la transmisión de los riesgos, tu compañera decía
que existen, bueno, yo le decía cuáles son las características, dos características principales de la transmisión de los riesgos en los psicotems, el punto geográfico y el momento cronológico. ¿A qué nos referimos con el punto cronológico o el momento cronológico? El momento cronológico se refiere a aquel en el cual, bueno, establece desde que el comprador, en este caso, ha hecho la solicitud de la compra hasta el momento, digamos, que han sucedido, digamos, aquellos riesgos hasta el momento de la venta, ¿no? Ajá. Muy bien, excelente. Excelente, Dalit. Muy buena respuesta. Espérame un ratito ahora. Adalit. Muy bien, Adalit. ¿Se encuentra Roina Miranda? Daniela Mérida. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Daniela, ¿nos podrías decir, en lo que refiere a la transmisión de los riesgos, qué entendemos por punto geográfico como una característica de la transmisión de los riesgos? Daniela Mérida, ¿no? Sí, el punto geográfico es el momento donde se entrega la mercancía, Ajá. donde también se va a definir los riesgos, ¿no? que van transmitiéndose. El punto geográfico, ¿a qué nos referimos? Al momento donde se entrega las mercancías. Ya, muy bien. El momento, el lugar, ¿no ve? El lugar donde encontramos las mercaderías. Muy bien. ¿Roimina Miranda se encuentra? Muy bien. ¿Sebastián se encuentra? Buenas noches, doctor. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sebastián, encontramos tres matizaciones en los circontems, ¿no? Que son generalizables. Uno decíamos que si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo? Ya, doctor. Si el contrato, obviamente, para una compra de mercadería, dicen que le tiene que facilitar al comprador, pero uno de estos aspectos no se cumple, entonces obviamente ya estaría, ya no se, uno de los puntos no cumpliría el contrato, obviamente queda, ¿cómo le puedo decir? Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. Entonces, esas son las matizaciones. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ideas contradictorias a lo que es el concepto de ICORTEM. Entonces, si la mercancía no se entrega, no se ajusta a lo establecido en el contrato, habíamos dicho de que los celulares iPhone tienen que entregarse en mi tienda. Bueno, como hay un acontecimiento, un caso fortuito, una fuerza mayor, que es la caída del presidente, y no podemos bajar a la zona sur, está impidiendo la entrega de la mercadería a mi tienda. Entonces, las obligaciones, ¿de quién sigue siendo? Vendría a ser del comprador ya. Del comprador, exacto. Van cambiándose, ¿no ve? Muy bien. Exacto, porque el vendedor no tiene la culpa de que han sucedido esos hechos, ¿no? Ajá, muy bien. Trámites documentales en frontera. Trámites documentales. Roimina Miranda no se encuentra, ¿verdad? Marcelo Daza se encuentra. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me podrías explicar a qué me refiero con la nacionalización de la mercadería en frontera con el EXW? Eso está dentro de las tres matizaciones, ¿verdad? Exactamente. ¿También? Sí, se relaciona. Bueno, estábamos hablando prácticamente de la matización B, si no me equivoco.
Ya, Ya ¿a es qué? que el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador. Ajá. Los riesgos se transmiten. Este último a partir del momento, ¿no? Lo que detalla el concepto. Esto quiere decir que si el contador no realiza, o sea, por culpa del comprador, el vendedor no cumple. Ay, perdón. No entiendo bien esa parte, Lick. No sé si me podría ayudar usted. Claro. Tú eres Sebastián, ¿no? No, Marcelo Daza. Marcelo Daza, Marcelo Daza, Marcelo Daza. Un ratito. Ya, Marcelo. Lo que significa que la mercadería no la vamos a nacionalizar en la ciudad o en una aduana interior que generalmente se encuentra en el centro de la ciudad, por decirlo así, no se encuentra en frontera. Sin embargo, nuestra legislación aduanera permite que se pueda nacionalizar la mercadería en frontera. En ese caso hemos utilizado el Incoterms, el EXW, lo que significa que necesitamos un intermediario. En caso de que no podamos encontrar un intermediario, el vendedor hace la calidad de intermediario. En este caso, por ejemplo, yo nunca como comprador me he acercado a Desaguadero, porque ahí hemos fijado la nacionalización de la mercadería. Entonces, el comprador, tú, en este caso, simplemente la dejas la mercadería en la aduana y ya tú ya has cumplido con todas tus obligaciones. ¿Por qué? Porque hemos fijado, si bien un intermediario, pero no lo has encontrado. Hemos fijado, no sé, de que en caso de que no esté el intermediario, esté el comprador y no está, entonces tú ya has cumplido con tus obligaciones. Entonces, En este caso, la entrega de perdón, en este caso la entrega de la mercadería del comprador va a ser en los propios almacenes, me imagino. Exactamente. En este caso, el EXW, si la mercancía ya ha llegado de ese aduanero, él tiene que responder. El que tiene que responder es el intermediario. Pero ante la falta de un intermediario que no hemos definido, entonces el intermediario sigue siendo el comprador. ¿Ya? El entonces, importador se va a encargar de todos los gastos que corren. Exactamente, sí, exactamente. ¿Ya? Sí, esa parte no tenía clara, pero ya. Gracias, doctor. ¿Américo se encuentra? ¿Américo se encuentra? No se encuentra. ¿Graciela Belli se encuentra? Graciela. Sí, licenciado. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Quisiera que me digas Buenas noches. por qué, o sea, que me expliques con tus palabras, por qué son importantes los Incoterms. Perdón, no le escuché bien. Quisiera que me expliques con tus palabras por qué son importantes los Incoterms. Bueno, los Incoterms son importantes porque ayudan a que no es la palabra garanticen, ¿no? Pero ayudan a que el comprador se sienta más seguro. Ay, esta palabra. Más seguro. Ay, un ratito. Más exacto, más seguro de que va a llegar la mercadería hasta el lugar que él ha quedado, ¿no? Ajá. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, estoy conforme con la respuesta. Romina no se encuentra. ¿Quién más me falta? Y Américo tampoco, ¿no? Américo Visa no se encuentra, ¿no? No se encuentra Américo Visa. Muy bien. Entonces aquí hay una participación de casi todos ustedes. Estoy conforme. ¿Han podido ver los videos? Doctor, a mí no me he llamado de su lista. ¿Cuál es tu nombre? Nieves Kimberly Zacari Mamán. Kimberly Zacarías. Zacari, Kimberly. Sí. Ah, sí tienes. Muy bien, Kimberly. Uy, se me fue. Doctor, yo tengo una consulta. Usted nos estaba mencionando acerca del Incoterms, que es X-Word,
que significa en español, no, en fábrica. Entonces, la Aduana Nacional de Bolivia cuenta este Incoterms desde la frontera, porque yo tenía entendido que este Incoterms era desde la fábrica, porque este Incoterm va a poner, digamos, la mercancía desde donde está la fábrica, o sea, desde donde lo han fabricado, y esto van a envasar, van a, no sé, van a gastar en costos de producción, van a hacer la carga, pero solamente hasta la rampa de la fábrica. Entonces, están tomando este Incoterms, usted nos decía, desde el punto, por ejemplo, desde la frontera para que ingrese a Bolivia. No. Esto es lo que yo te decía, es que en los trámites documentales en frontera, el X, ¿cuál era? Es un ratito, ahorita no leo. El X-Word, ¿no? El EXW era, ¿no? Ajá. Entonces, eso es mi consulta. O solamente los trámites documentales, como nos explica. El EXW, que es el X-Works, me estoy refiriendo a trámites documentales en frontera. Trámites documentales en frontera. Hemos hecho un desarrollo de lo que son los Incoterms desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista del sistema cronológico. Este es el tema de nacionalización en frontera. Cuando yo en minutos más o mañana, el miércoles, perdón, avancemos los Incoterms, siempre voy a empezar diciendo es cuando, X-Word es cuando, el DPA es cuando, el DTA es cuando, ¿ya? Entonces, en este caso, en el XW, estamos utilizando no la palabra es cuando, estamos refiriéndonos a los trámites documentales en fronteras, y ellos han decidido de que este tipo de Incoterms se nacionalice o se lo utilice en frontera. No podemos utilizar aquí el tema de locales propuestos, ni tampoco podemos decir que se ha entregado este tipo de mercadería utilizando el Incoterms, el X-Works, que es este el que tú te refieres, tomando en cuenta la fábrica. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta el trámite en frontera. Generalmente, cuando hablamos de frontera, se utiliza simplemente que es la entrega de la mercadería, o es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. En este caso, como han utilizado el X-Works, en sus propios locales sería la misma frontera, o a no ser que también yo tenga un almacén en la propia frontera, ¿por qué no? Entonces nos estamos refiriendo a los trámites documentales en frontera en lo que refiere solo al X-Works, solo documentos en fronteras, el EXW, que es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. Entonces, sus propios locales, en este caso, estamos tomando como ejemplo Desaguadero. Entonces, es posible que yo, comprador, tenga un almacén en Desaguadero. ¿Ya? Muy bien, chicos. Quisiera que hasta aquí me digan... Doc, perdón. Claro, sí. Adelante, Martín. No, Giovanni, doctor, no me ha tomado lista en su lista, no me toma en cuenta. Ya, ahorita te tomo la lista, Giovanni, espérame un ratito. Chicos, yo quisiera saber qué dificultades han tenido en lo que refiere al video. ¿Han tenido alguna dificultad? Ninguna. Muy bien. El que me responda la pregunta de hoy, con el siguiente ejemplo, va a tener 10 puntos más, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? El último compañero que me decía. Giovanni Vía, doctor. Vía con B chica, ¿no? Sí, doctor. Belis Vía. Arturo Giovanni Vía. Ah, ya, perfecto. Muy bien, Arturito. Y ya estamos todos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el que me responda a la pregunta siguiente va a tener 10 puntos más.
Por favor, agarren un lápiz y un papel, o en su caso, agarren el puntero de sus tablets o de sus celulares y, por favor, voy a dictar la pregunta y tienen 5 minutos para responderla, ¿ya? ¿Ya estamos listos o espero todavía? Ustedes me dicen si quieren que los espere o ya están listos. ¿Ya estamos listos? Sí. Sí, doctor. Sí. Muy bien, chicos. Una máquina están. Muy bien. Primera pregunta. La CIA Llantas del Caribe, la CIA Llantas del Caribe Limitada, la CIA Llantas del Caribe Limitada de Bogotá, está por realizar una importación de llantas para tractores. La CIA Llantas del Caribe Limitada de Bogotá está por realizar una importación de llantas para tractores a un cliente de Nueva York por un valor de $43,000 en fábrica. La CIA Llantas del Caribe de Bogotá está por realizar una importación de llantas para tractores a un cliente de Nueva York por un valor de $43,000 en fábrica. Punto seguido. La importación consiste en 200 llantas con pesos de 60 kilogramos. La importación consiste en 200 llantas con pesos de 60 kilogramos, coma. El costo de carga hasta el buque es de $55. La importación consiste en 200 llantas con un peso de 60 kilogramos. El costo de carga hasta el buque es de $550. El costo de descargue del buque es de $450. El flete marítimo es de $10 por kilogramo. El valor del flete marítimo es de $10 por kilogramo. El valor del seguro es del 15% del valor del flete. El valor del seguro de la mercancía es del 15% del valor del flete. ¿Ya? En el presente ejemplo, la pregunta es, describa 2 puntos. En el presente ejemplo, describa 2 puntos. ¿Cuál es el momento de la aceptación voluntaria por las partes? Subraye cuál es la aceptación voluntaria por las partes. En el presente ejemplo, ¿es una entrega directa o es una entrega indirecta? De acuerdo al ejemplo, ¿es una entrega directa o es una entrega indirecta? Tercera pregunta, inciso C. Las dos características de la transmisión de los riesgos, las dos características principales de la transmisión de los riesgos, que es el punto geográfico y el momento cronológico, ¿se presentan en el presente ejemplo? La transmisión de los riesgos, que son el punto geográfico y el momento cronológico, ¿se presenta en el presente ejemplo? Muy bien. Tienen 5 minutos, por favor. Son las 8:51. Hasta las 8:56, por favor.
Doctor, ¿hay que responderle o hay que enviarle una imagen? Buenas. ¿Había alguna pregunta? Hay que enviarle una imagen o podemos directamente responderle. No, me pueden responder. Toman la palabra y me responden. Un ratito, por favor. ¿Pero ya están listos? Sí, doctor. Están bienísimos. ¿Qué ha pasado, chicos? Están con todas las pilas. Muy bien. Muy contento yo. Ahora me van a decir lo siguiente. ¿Quién va a tomar la palabra? Karen, Daniela Medina. Perdón, Daniela. ¿Daniela? Sí, estoy con Daniela. Molina, ¿no? No, Mérida. Mérida, Daniela, Karen. Muy bien. Ahora sí, ¿me puedes decirle el inciso E cuál era la pregunta? Hay 3 incisos. Ya, La el inciso primera A. pregunta. La Ya. primera es, ¿cuál es el momento de aceptación voluntaria de las partes? El momento va a estar estipulado en el contrato de compra y venta internacional. Como inciso B, ¿es una entrega directa o indirecta? Considero que es una entrega directa porque no menciona a un tercero, ya sea un representante legal, y también porque menciona que son directamente hasta Nueva York, de Bogotá hasta Nueva York. Y como el punto C, si las dos características de la transmisión de entrega se aplica, o sea, desde el punto geográfico, sí, el punto geográfico puede ser como usted decía, el muelle o una fábrica, y el momento cronológico empieza desde la aceptación, ¿no?, de lo que es el contrato. Muy bien. Escúchame, Daniela. El momento cronológico es Bogotá, el inicio, y la terminal es Nueva York, ¿verdad? Ese es el momento cronológico, ¿ya? Ya, ahora estamos El punto geográfico puede ser Bogotá, Panamá, Honduras, Estados Unidos. ¿Ya? Esos son los puntos geográficos. ¿Alguien más? Sí, licenciado, yo. ¿Con quién hablo? Daisy Fernández. Daisy Fernández. Con F. Fernández. Daisy. Dale, Vélez, Viviana, Viveros, Vélez, Cacaria. Fernández. Fernández Daisy, ¿ya? Sí, está bien. Dime, Daisy. Ya, el inciso A, en el momento de, ¿cuál es el momento de aceptación voluntaria de las partes, no? Es igualmente cuando han firmado el contrato de compra y venta para estos tractores. Al momento para importar la mercadería hasta lo que es hasta Nueva York. Y dice el inciso B, el presente ejemplo es de indirecto o de forma directa, ya que se está viendo en este caso que va a ser de forma directa porque está la compañía, que es la persona que está adquiriendo la mercancía, que serían las llantas, y va a ir de forma directa. Y nos dice en el inciso C, nos dice desde la transmisión del riesgo, desde el punto geográfico sí aplica, y de la forma cronológica también, desde como decía, desde el punto cronológico, desde lo que es el Caribe hasta Nueva York, y en el punto geográfico tendríamos desde el puerto o desde el buque, ¿no?, donde se va a entregar toda esta mercancía. Muy bien, excelente, conforme con toda la respuesta. Muy bien, chicos. Y según lo que está aplicando el método SIP, ¿no, licenciado? Que es porque ahí está el flete del seguro. Sí, está bien, está muy bien. Estás adelantándote, pero está muy bien. Muy bien, chicos, hemos quedado hasta la ficha informativa número 22. ¿Alguien más que quiera participar, tal vez? Nadie más. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Marcelo Daza. Marcelo, ¿quieres decir algo? Te escucho, Marcelo. Bueno, más que todo es de que
bueno, sería importante considerar tal vez ya todos los Incoterms, detallar, digamos, ver qué tipo de Incoterms estamos utilizando, ¿no? En este caso la compañía decía que estamos utilizando el CIF y es correcto, ¿no? Porque va con todos los procesos desde el inicio del contrato hasta el llegado de la mercadería, ¿no? Hasta su destino, considerando todos los riesgos y más que va llevando, ¿no? Muy bien, Marcelo. Excelente. Muy bien, chicos, si se dan cuenta desde el inicio de la clase, Fernando, Magda, Cristina, Griselda, Lisette, Marcelo, Denise, Daisy, Sebastián, Paloma, Daniela, Jimena, Martín, Aimi, Odalis, Adalit, Graciela, Arturo, Adriana y Kimberly y Vanessa han estado presentes en la sala, ¿sí? Quiero hacerles una consulta. ¿Ustedes prefieren dar un examen oral conmigo 1 por 1 o prefieren un examen de falso verdadero el día sábado de 7 a 8 de la noche? Falso verdadero. Falso y verdadero. Sí, creo que sí. Falso y verdadero, doctor, por favor. Sí, creo que es lo mejor, ¿no? Ya muy bien, Sí, chicos, doctor. así va a ser. Entonces vamos a hacer un examen muy bonito. ¿Ya? La frase de esta noche es: nuestras dudas nos traicionan, ya que por medio del temor nos hacen perder todo lo bueno que podríamos ganar. Nuestras dudas nos traicionan, ya que por medio del temor nos hacen perder todo lo bueno que podríamos ganar. William Shakespeare. Muy bien, chicos, ha sido un gusto nuevamente tenerlos en mi clase. Como les he dicho, es una clase muy dinámica. No es lo mismo que darla físicamente, porque yo puedo llevar maquetas, autos, aunque no crean, la práctica es muy importante, llevarles unos videos. Hemos podido sintetizar a través del video que se les ha mandado. Revísenlo nuevamente. Las diapositivas que tienen al frente, pueden mañana darle una lectura de las partes principales, que son la ficha 16 hasta las siguientes, ¿no? La parte del día viernes lo vamos a dejar para lo último. Los trabajos prácticos son estos: la participación de ustedes, la lectura que ustedes pueden hacer, los foros que tienen una evaluación, y de acuerdo a la participación de ustedes pueden participar 2 o 3 veces. Entonces, de acuerdo a la participación, yo tengo que responderles a ustedes. Ya van a tener desde mañana algunas respuestas. Entonces, en ese sentido, chicos, yo quiero incentivarles y recomendarles de que la participación en este curso es muy importante. El comercio exterior, aunque no crean, es muy parecido a la odontología, a la medicina. Solo practicando pueden asimilar el 100% de muchas cosas. Sin embargo, este año atípico nos obliga a dar un año teórico, y creo que ya estoy muy contento porque ahora veo más cimientos que a las primeras clases, ¿no? Muy contentos. Cuando hablemos de Incoterms, no se olviden que cuando definamos, siempre digan es cuando, ¿ya? Características principales de los Incoterms son 2, son el punto geográfico y el sistema cronológico, ¿sí? Esos son los puntos principales. ¿Por qué son importantes? Porque son conocidos por todo el mundo. Son aprobados por la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, ¿ya? Entonces, esos son los Incoterms. Son cláusulas que están insertas en un contrato de compra-venta internacional. Así de sencillo. Lo otro, si Dios me permite, y la institución, bueno, tal vez más adelante en otro módulo nos veamos ya de una manera presencial, ¿ya? Buenas noches, ha sido un gusto. El día miércoles nos vemos a las 7:30. Participen, por favor, de forma más activa. Han visto, yo empiezo mi clase 7:32, 31 máximo. Y por favor quisiera que sean también puntuales, porque empezamos a repasar y boom, 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 empezamos, ¿no? Porque no hay tiempo mucho, ¿ya? Entonces, buenas noches, que tengan un bonito lunes y mañana todos, con la bendición de Dios, tengamos un mejor martes, ¿ya?